Muy bienvenidos a la serie de Apocalipsis, una revelación de Jesucristo, donde estamos terminando con el estudio del libro de Daniel. Como les dije, el capítulo 11 del libro de Daniel nos va a llevar por lo menos unas 3 sesiones. Ahora estamos en la segunda parte del capítulo número 11, Guerras Mundiales. Bienvenidos. Quiero iniciar mencionando que Daniel cumplió su ministerio como profeta y a lo largo de su vida tuvo que evangelizar, tuvo que predicarle a varios reyes. Por ejemplo, sabemos que en vida él conoció a Nabucodonosor, Evil Merodac, Neriglisur, Labashi Marduk, Nabonido y Belsasar. Ellos eran reyes babilonios y después tenemos a Darío el Medo y a Ciro el Persa. En total, Daniel vio pasar a 8 reyes, 6 de ellos babilonios, uno medo y uno persa. Pero a Daniel se le mostró el siguiente reino que vendría después de los medos y persas. Y se le mostró las intrigas y pleitos entre esos dos reinos griegos como una comparación de lo que vendría después para el tiempo del fin. Haciendo un resumen de lo visto anteriormente, recordamos que el rey del norte en esta primera parte del capítulo 11 representa al imperio sirio-seleucida y el rey del sur representa al imperio egipcio tolemaico. Ahora, veamos el linaje del rey del norte. Esa es la dinastía seleucida. Vean, ahí tenemos desde Seleuco I Nicanor hasta Antíoco IV Epífanes. Después de Antíoco IV Epífanes, vemos unos 22 descendientes más. Algunos de ellos se mezclaron con reinas o princesas tolemaicas egipcias. También tenemos al rey del sur. Esta es la dinastía tolemaica, desde Ptolomeo I Sóter hasta Ptolomeo VIII Evergetes, quien se casó con Cleopatra II. Claro, esta dinastía continuó más hasta llegar a la famosa Cleopatra VII. Cleopatra significa gloria del Padre, es un nombre de origen griego. Cleopatra VII fue la última gobernante de Egipto de la descendencia tolemaica y una de las más famosas o conocidas. Aquí estamos resaltando a Berenice I y Berenice II porque en este tiempo intentaron unir a las dos dinastías por medio de matrimonios compartidos, pero lo que esto trajo fue más intrigas, celos, envidias y derramamientos de sangre. Lo que va a hacer el profeta es presentar un cambio de reinos literales a reinos simbólicos. El rey del norte y del sur se vuelven símbolos de enemigos mutuos y del pueblo de Dios. Reinos controlados y usados por Satanás para llevar su propia agenda de rebelión contra Dios. Leamos Daniel 11:20. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos para gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Esta es una clara descripción de lo que Augusto César hizo en su reinado, conocido también como Octavio. Él no cedió ante las descaradas insinuaciones de Cleopatra VII, por lo que ésta terminó suicidándose al ver que lo perdía todo. ¿Qué hizo Augusto César? Bueno, él mandó censar a todo el reino. Comenzó a cobrar impuestos por todo su vasto imperio. Aquí estamos en los días del nacimiento de Jesús, quienes por ese edicto fueron a Belén a censarse. Es el final de las 70 semanas de años profetizadas en el capítulo 9 y el último periodo de gracia para el pueblo de Israel. Son los años 4 antes de Cristo al 30 después de Cristo. En ese tiempo, Palestina y Jerusalén eran provincias romanas, por lo que el norte de Jerusalén sería Roma y el sur Egipto.
Tres sabios estudiosos de las profecías deseaban ver el cumplimiento de ellas, que era ver nacer al libertador de Israel. Es irónico que tres personas no judías estuvieran esperando al Mesías y todo un pueblo estuviera ciego al cumplimiento profético. Daniel 11, 21 al 30 dice: ocupará su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá, porque le hará traición. Aun los que coman de sus manjares lo quebrarán. Su ejército será destruido y muchos caerán muertos. En su corazón estos dos reyes tramarán hacer el mal. Sentados en una misma mesa, se mentirán el uno al otro, pero no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y retrocederá, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Vamos a comentar algunas frases claves de esta porción profética. Ese despreciable que aparece en la escena no es Tiberio, el sucesor del emperador Augusto César, sino que aquí la profecía nos lleva mucho más adelante. Es el imperio papal, sucesor del imperio romano. Este despreciable es el obispo de Roma. Es llamado el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición en otras partes de la Biblia, ya que pretendiendo ocupar el lugar de Cristo, corrompió a la iglesia cristiana. No olvidemos el trasfondo espiritual de la lucha que hay en estos poderes terrenales. Satanás lucha por tener el control de los seres humanos. Saben que el papado no solo trajo la idolatría y el concepto de la inmortalidad del alma. En esta imagen vemos el famoso juicio del cadáver, donde un papa desenterró a otro para poderlo enjuiciar. Esto significa que el papado llevó a la iglesia de la fe a los ídolos y al paganismo. El nombre o título de papa es la abreviatura de la frase en latín pater patrum, que significa padre de los padres, hablando en términos espirituales. Por esa razón, en Mateo 23:9, Jesús prohibió llamar en términos espirituales padre a un ser humano. Seguimos hablando de ese despreciable que aparece en la escena profética. Desde aquí estos poderes son simbólicos, ya que no son los tolemaicos del sur o los seleucidas del norte, sino Roma papal y el ateísmo manifestado en algunas naciones al Dios de los cristianos. Cuando dice que llega sin aviso, significa que el comienzo del papado fue insignificante, pequeño, pero se transformaría en un poder político religioso que controlaría la corona de toda la Europa medieval durante 12 siglos. La palabra halagos debe entenderse en el sentido de que el papado
a través de falsas doctrinas sobre el infierno, el cielo, el purgatorio y las indulgencias, manipulaba la fe de los creyentes. Ofrecía una salvación sin necesidad de arrepentirse, sin necesidad de reparar el daño, sin necesidad de renunciar al pecado mismo y sin necesidad de conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. El papado vendía promesas de salvación incluso a las almas muertas que están supuestamente en el purgatorio. Dicha doctrina no es bíblica, sino de origen pagano. Ahora aquí la profecía nos habla del príncipe del pacto. Esta es una referencia al intento de parte del Vaticano a sustituir a Cristo como intercesor, mediador y vicario en la mente de los hombres y fijar la vista en los seres humanos, en mediadores o sacerdotes humanos, también fijar la vista en las cosas, en ídolos. A eso también se le llama la abominación desoladora. Este poder barrería con todo. Nadie estaría en condiciones de impedirle su ascenso al poder. La profecía dice que hay un pacto aquí que se hace, o sea, un acuerdo entre la iglesia y el Estado. Este es un pacto entre el poder religioso, o sea, el papado, con el poder civil o secular. En este caso, sería Francia la llamada hija primogénita o predilecta de Roma. Hay dos reyes o reinos que de literales pasan a ser espirituales. Uno es el reino del norte, o sea, Babilonia, que estaba al norte de Israel, pero en este caso se vuelve simbólica. Babilonia es caracterizada por ser una potencia que mueve una falsa religión y misticismo. El otro es el rey del sur, Egipto, que quedaba al sur de Israel, caracterizado por sus tendencias ateas, donde prefería adorar cualquier cosa menos al Dios verdadero. A Daniel se le revela en forma profética dos reinos que hacen un acuerdo, pero los oculta en términos simbólicos. Uno es el reino del norte, o sea, la Babilonia espiritual que de aquí en adelante será el papado, y el otro el rey del sur, el Egipto espiritual que será ubicado en esta parte como Francia. La Francia de los tiempos de la Revolución Francesa, allá por 1789 después de Cristo. Esto es muy interesante porque según Apocalipsis 11:8, a Francia se la simboliza con Egipto también. Y los dos testigos que este poder político religioso intenta destruir serían el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron quemados en las plazas de Francia y los cristianos perseguidos, desterrados o muertos. El rey del norte, poder religioso apóstata del papado, para poder imponerse, para poder gobernar, siempre necesitaría al rey del sur, o sea, al poder civil o secular, que en un tiempo Satanás usó a Roma pagana, después a Francia para perseguir a los infieles, después a Italia para sanar la herida, después a Alemania nazi para intentar recuperar el poder y en los días finales estará usando a Estados Unidos. La pregunta, ¿quién ayudó al Papa a quitar todos los bastiones comunistas del mundo? ¿No fue Estados Unidos y sus aliados? Este pacto que se hace entre el Estado y la Iglesia podemos ubicarlo en la historia cuando Justiniano le cede todos sus poderes políticos al Papa Virgilio. Ese acuerdo lo firmaron en el año 533 después de Cristo y fue efectivo en el 538, donde se marca el comienzo de los 1260 años de reinado profético papal. Hablemos de los nuevos reyes del norte y del sur. Cuando dice la profecía, y esto por un tiempo, hace una referencia a que llegaría el Papa a tener dominio a su antojo.
pero por un tiempo. No sería para siempre, ya que recibiría un freno inesperado en 1798 por parte de Francia, quien estuvo sometida al papado por muchos años. Cuando dice la profecía que no prevalecerá, o sea, el rey del sur, aunque le dio golpe al rey del norte, no prevalecerá. Aquí se hace una referencia a la lucha entre quién domina a quién. Si la iglesia al Estado o el Estado a la iglesia. Y si la iglesia pone los reyes, ¿quién pone a los papas? Se preguntaban algunos. Bueno, la respuesta es que la misma iglesia también pone a los papas. Pero el rey del sur, el Estado, en este caso, sería al final vencido por el rey del norte, el poder político religioso del papado. Esto nos recuerda lo que ocurrió cuando el rey Enrique IV se rebeló al papado. Y al rebelarse al papado, el papado no lo reconoció como rey y el pueblo no aceptaba su liderazgo. El rey Enrique IV era el rey del imperio romano germánico, el más poderoso, el más importante de su tiempo. Sin embargo, este rey tuvo que humillarse ante el papa. Lo fue a buscar a su casa de habitación allá al norte de Italia en un invierno helado. Estuvo parado, descalzo en el patio, aguantando frío y nieve hasta que el papa se le dio la gana de recibirlo, ¿verdad? Para mostrar su poderío sobre las coronas de Europa. La profecía dice que el corazón de estos reyes harán el mal. El Papa Esteban IV se caracterizó por masacrar a sus víctimas, sacándole los ojos, azotándolas, encarcelándolas y dejándolas morir. Una de sus víctimas fue otro papa, el Papa Constantino, porque entre los papas se odiaban, se envidiaban, se mataban. El Papa Constantino, quien fue quitado del trono brutalmente para ser ocupado por Esteban IV, se dice que fue muerto lentamente. Cada día se le cortaba una parte de su cuerpo hasta que murió. Juan XII murió a martillazos cuando fue sorprendido en adulterio por el esposo de su amante. Debido a las barbaries cometidas por algunos papas, el doctor Dreyer, un reconocido historiador, dice que antes de consagrar a un sacerdote debía hacérsele algunas preguntas. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Has cometido adulterio? ¿Has fornicado con alguna monja? ¿Has sodomizado a algún niño o adolescente? ¿Has sodomizado a algún cuadrúpedo? Todas ellas en referencia a hechos ocurridos anteriormente. La profecía habla de el plazo. El plazo se refiere al final de los 1260 años. Ahí termina el plazo de su dominio. Cuando al intentar dominarse el uno al otro, en este caso, es el rey del sur, o sea, Francia, quien logra dominar al rey del norte por un tiempo. Esto es una referencia a la herida mortal que recibió el papado en el año de 1798 por el ejército francés. Ahora leamos los versos 31 al 39. Se levantarán sus tropas que, número 1, profanarán el santuario y la fortaleza. 2, quitarán el sacrificio continuo. 3, pondrán la abominación desoladora. Y 4, con lisonja seducirán a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá
y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como despojos. Veamos entonces algunas frases claves de esta última porción profética que veremos en el tema de hoy. Cuando habla del santuario fortaleza, esta es una referencia a la obra de continua intercesión de Cristo en el santuario celestial. La palabra continuidad se refiere a que este poder político religioso reemplazaría esta obra de Cristo por algo humano, inútil, inaceptable y ofensivo para Dios. La palabra lisonjas habla de que con halagos y mentiras el papado desviaría la mente, el corazón y la vista de Cristo y la pondría en la intercesión de numerosísimos santos. El papado traería la salvación por obras, el perdón de pecados por medio de hombres, la salvación mediante sacramentos, indulgencias extraídas de un presunto tesoro de méritos. Después de mostrarnos cómo terminaría el rey del norte, se nos muestra ahora lo que haría contra Cristo y sus seguidores. Déjenme decirles que esto es lo que el Papa ha traído, pura idolatría. Vean esto, en esta imagen estamos viendo a María al principio y al final de la mediación. A Cristo lo han puesto en medio, pero María es como superior a la intercesión de Cristo. Vemos al Papa levantando la hostia en forma de disco solar en honor al sol. Tuve la oportunidad de visitar Jerusalén y cuando entré a la iglesia de la Natividad, donde supuestamente nació Jesús, me llamó la atención ver esto, ¿no? Aquí tenemos la escalada de los ídolos y mediadores, ¿verdad? Aquí tenemos a los santos beatos, a María y en último lugar una cruz con un sol, ¿verdad? O sea, vemos el paganismo que Roma ha traído al cristianismo. Pero la profecía habla de una ayuda que distrajo al papado y bendijo a la tierra santa, al pueblo del Señor. Lo que habla el verso 33 es una clara referencia a la persecución sufrida por los hijos fieles de Dios durante el reinado papal y bajo las garras de la Santa Inquisición. Por eso la profecía dice en el verso 34, en su caída serán ayudados por un pequeño socorro. Ese pequeño socorro que habla la profecía se refiere a ciertas situaciones que se dieron en ese tiempo que beneficiaron a los protestantes, pero no al sistema papal. En un primer lugar podemos mencionar la situación papal de 1054, específicamente lo que ocurrió el 16 de julio de ese año. Esto es el gran cisma de Oriente y Occidente, donde se separa la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa. En ese entonces, quien gobernaba la Iglesia Católica era el Papa León IX. Entonces el patriarca de Constantinopla se separó y ambos terminaron excomulgándose el uno al otro. Otro detalle que debilitó al papado fueron las famosas cruzadas que iniciaron más o menos por el año 1096. Las primeras cruzadas eran para recuperar Tierra Santa, la cual era dominada por los musulmanes. Eso fue en tiempo del Papa Urbano. A los cristianos que decidieran luchar en esas cruzadas,
se les prometía una entrada directa y segura al cielo. Además, tenemos el caso del cautiverio de Aviñón ocurrido entre el año 1305 y 1378. Los papas tuvieron que residir en ese lugar por casi un siglo, o sea, el papado ya no estuvo en Roma, sino que en la ciudad francesa de Aviñón. Pero nunca se conformaron con vivir ahí, pues el pueblo pedía que vivieran en Roma. También tenemos el gran cisma de Occidente ocurrido en 1378. La iglesia llegó a tener hasta 3 papas. En primer lugar, hubo una contienda entre Urbano VI y Clemente VII. Después, entre Gregorio XII y Benedicto XIII, que se excomulgaban y maldecían mutuamente. Por eso se nombra a un tercer papa, que fue Alejandro V. En quinto lugar, tenemos la invención de la imprenta en 1455. Esta invención fue llevada a cabo por el famoso Gutenberg. Esto ayudó a que la Biblia llegara al pueblo y éste pudiera leerla y librarse así de los engaños papales y de las falsas tradiciones que había enseñado. Después tenemos el descubrimiento de América en 1492. Esto proveyó de un lugar donde se pudiese huir de la opresión papal y de la carga pesada de impuestos de las monarquías. También tenemos la Reforma, ¿verdad? Iniciada históricamente en 1517 por Martín Lutero, quien dio inicio a la Reforma protestante, la cual hizo que la Iglesia Católica perdiera a muchos de sus miembros, obligando a ésta a reorganizarse y tratar de combatir la Reforma a través de la Contrarreforma, que se centraba en 3 puntos de ataque: el índex, que fue la alteración del índice de los libros de la Biblia; la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada; y la satánica orden de los jesuitas. Después tenemos la independencia de Estados Unidos en 1776, específicamente el 4 de julio de ese año. Tras una guerra entre las 13 colonias inglesas radicadas en el oriente de Estados Unidos contra el mejor ejército de ese tiempo, o sea, el ejército inglés, esta naciente nación se independiza de los poderes europeos. Y en último lugar tenemos la Revolución Francesa, la cual el 20 de febrero de 1798 le da golpe de estado al papado a través del general napoleónico Berthier, quien arrestó al Papa Pío VI y lo llevó a morir desterrado en Valencia, Francia. Todo esto y más debilitó al papado y ayudó a los verdaderos cristianos. Ahora, el verso 36 es muy interesante, pues dice que este rey del norte va a hacer su voluntad, se engrandecerá contra el Dios de los dioses, contra el verdadero Dios. Fíjense que el historiador Henry Grattan Guinness escribió lo siguiente: el pasado, el terrible pasado se yergue ante mí. Veo la gran apostasía, veo el reinado de los monstruos, veo sus vidas abominables, oigo los gritos de las víctimas, veo la inhumana Inquisición, esa espantosa sucesión de masacres. Veo todo esto y en el nombre de la ruina que han traído sobre la iglesia y sobre el mundo, en nombre de la verdad que han negado, el templo de Dios que han contaminado, del Dios que ha sido blasfemado, en nombre de millones que han engañado, asesinado, condenado, la denuncio como la obra maestra de Satanás, como el cuerpo, el alma y la esencia del anticristo. Así llamó este historiador al sistema papal. Por eso la profecía en esta parte termina hablando del Dios de las fortalezas. Ese es un Dios ajeno que se expresa en la unión de la iglesia con el Estado
y al así llamado Santísimo Sacramento, corazón mismo de lo que tanto Gabriel como Miguel llaman la abominación desoladora, que es una falsificación de la continuidad de Cristo. O sea, tener mediadores humanos, presentar la Eucaristía como el sacrificio de Cristo a través de los conceptos de la transustanciación y poner mediadores quitando a Cristo, a eso se llama la abominación desoladora. También tenemos a la Virgen María como objeto de tres formulaciones dogmáticas blasfemas. Número uno, la perpetua virginidad, la inmaculada concepción y la ascensión en cuerpo y alma a la gloria celestial. Estos tres dogmas blasfemos no tienen base bíblica y fueron establecidos por diferentes papas tomando conceptos del paganismo. Pero, ¿por qué la hostia se considera una abominación? Porque en la concepción papal, a través de la transustanciación, la hostia se convierte en el cuerpo, o sea, el Corpus Christi. Entonces Cristo es sometido totalmente al poder sacerdotal en el clímax de la misa, y cuando éste lo quebranta es como si el sacerdote matara a Cristo. Ahora, de estos tres últimos dogmas blasfemos relacionados a María, se desprende el cuarto, donde han querido añadir a María como comediadora, corredentora, juntamente con Cristo. Algo que tampoco está en la Biblia, pues la Biblia es clara al decir que hay un Dios y un solo mediador, no más, Jesucristo hombre. Aquí estamos dejando la literalidad del reino del norte y del sur y entramos al simbolismo profético. El rey del norte simbólico hace su aparición por medio del imperio romano pagano y luego en el imperio papal anticristiano. El rey del norte también hace su aparición como el ateísmo, el secularismo y el poder del Estado. O sea, aquí el Señor toma a estos dos reinos primeramente para ilustrar lo que pasaría en los tiempos finales. Estos poderes, uno intentando dominar, controlar y usar al otro, lo vemos ejemplificado en lo que hemos estudiado hoy. Por eso quiero hacer un llamado, una invitación. Y el llamado es a mantener una separación entre la iglesia y el Estado, porque unirlos no agrada al Señor. El llamado es a someternos a las leyes y disposiciones del Estado, siempre y cuando éstas no violen los principios bíblicos o nuestras conciencias. El llamado es a confiar en la justicia divina ante tanta injusticia humana. El llamado es a no dejarnos engañar por Satanás. Vamos a orar. Señor Jesús, Satanás ha intentado dominar a las potencias de este mundo para imponer su agenda a las naciones, a las personas, Señor. Queremos pedirte que nos ilumines, Señor, y nos permitas estar atento a las señales proféticas y a poder descifrar los engaños satánicos para poder caminar en la luz de la verdad que nos conducirá al cielo y a la patria celestial. Por eso, querido Jesús, deseamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Por eso abrimos nuestro corazón a ti en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente estudio y que Dios te bendiga.